Buenas tardes, muchas gracias por continuar conectados en esta jornada gerencial del CIR 2025. Continuamos con nuestra siguiente presentación, refrigeración de impacto, menos costo, más valor, a cargo del ingeniero Karel Ortiz. Él es ingeniero en mecatrónica, egresado de la Universidad La Salle, con maestría en ingeniería de operaciones por la Universidad Anáhuac. Posee más de 11 años de experiencia en el sector de refrigeración industrial, participando activamente en el desarrollo y ejecución de proyectos tanto a nivel nacional como internacional, con un enfoque especializado en sistemas con amoníaco y dióxido de carbono. Desde 2023 se desempeña como ingeniero senior de ventas y aplicaciones en Goodner de México, donde ha liderado la implementación de soluciones técnicas alineadas con los objetivos de sustentabilidad de la compañía, integrándolos estratégicamente con las metas ambientales de usuarios finales en sectores claves de la industria. Karel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Adelante con tu presentación. Buenas tardes. Gracias por la introducción, también a manera de un poquito más de introducción. Bueno, soy Karel Ortiz. He llevado pues ya un poco más de 11 años en el ámbito de refrigeración industrial, y dentro de lo que he hecho y he logrado es, como bien mencionó la semblanza, implementar diseño, proyectos un poquito desde cero. Y eso es lo que me lleva un poquito a lo que vamos a tratar hoy en esta presentación. Normalmente tratar proyectos o buscar cómo atacar los proyectos es no complicado, pero sí lo difícil es a veces empezar y ver realmente cómo estamos, hacia dónde vamos a ir y de qué es el tamaño de lo que vamos a diseñar, ¿no? Muchas veces empezamos a tomar decisiones desde el refrigerante hasta cuánto nos va a costar, de qué tamaño tenemos que diseñar, qué equipos vamos a usar, qué tecnologías. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, siguiendo estos puntos claves, que básicamente vamos a ver un poco de refrigerantes y las aplicaciones que tenemos, que es el punto inicial. Muchas veces empezamos a diseñar un sistema, nos juntamos ahí con el usuario final y le decimos, bueno, ¿y en qué refrigerante lo quieres? Y la respuesta es lo que tú me recomiendes, ¿no? Y cuando, o sea, realmente podemos seguir unas guías para dar esos primeros pasos y ir enfocando a que nuestro proyecto sea exitoso. Por otra parte, vamos a ver la segmentación de la cadena de frío, es decir, en qué parte de esta cadena importante caemos. Un poco el ciclo de refrigeración, esto es importante de manera general para ver cómo interactúan los diferentes elementos, sobre todo los principales, para tener una solución buena, una solución eficiente y una solución que nos dé viabilidad y operación buena. Vamos a ver un poco de perfil climáticos y microclimas, que es más o menos ubicar dónde va a estar nuestro proyecto, dónde estamos ubicados y en función de esto tomar decisiones. Y por último, una parte de toma de decisiones viendo todo lo anterior, basado en datos, basado en cómo vamos a operar actualmente y en el futuro. Continuando, como supongo que hemos o han visto a lo largo de esta jornada, tenemos a grosso modo dos grupos importantes de refrigerantes, que son los sintéticos y los naturales. Cada uno tiene sus pros y cada uno tiene sus contras, y todo va a ser en función a lo que queremos lograr en cada proyecto. En los sintéticos los podemos englobar en dos grandes partes, que son sintéticos tipo A1 y A2L. Como ejemplos comunes, en el A1 tenemos el 134 o el 404, y en los A2L son los 1, 2, 3, 4 o los 448. Tenemos la clasificación ASHRAE, que tenemos los sintéticos que no son tóxicos y no son inflamables, y los sintéticos A2L, que no son tóxicos pero son ligeramente inflamables. Aquí cabe mencionar que el hecho de que no sean tóxicos no quiere decir que no desplacen el aire. Entonces muchas veces por ahí en temas un poquito más técnicos nos queremos confiar mucho, pero bueno, hay que tener también sus debidas precauciones en este tipo de refrigerantes, no como otros que ahorita vamos a mencionar. En el GWP tenemos en los A1 es de medio a alto, y en los sintéticos, que aquí es donde se empiezan a diferenciar los A2L,
empieza a ser de medio a abajo, es decir, empiezan a ser más amigables con el medio ambiente y empiezan a ser, digamos, un poco más relevantes si estamos enfocados a esta parte del medio ambiente. En eficiencia energética, ambos son buenos, pero realmente los A2L tienden a ser un poco más eficientes y claro que los refrigerantes como el amoníaco pues son mucho más eficientes. En la parte de transiciones, los sintéticos, los A1 están en fase de eliminación progresiva y los A2L hay regulaciones, pero no, como tal no son tan agresivas como los A1 y es una buena alternativa para hacer una transición de mediano a corto plazo. La disponibilidad de equipos para ambos casos son amplias y en crecimiento en el caso de los A2L y son relativamente fácil de implementar. Las cuestiones técnicas se requiere capacitación, claro, en los A2L, pero pues no más allá de algo que ya conocen los mismos operadores. Riesgo operativo, debido a la inflamabilidad, tienden a ser moderados los A2Ls y viabilidad a futuro, como recién mencioné, los A1 están siendo regulados cada vez más y los A2L sirven como un puente hacia los refrigerantes naturales si es que queremos llegar o digamos una buena alternativa para migrar de los A1. ¿Okay? Entonces, como refrigerantes naturales, tenemos tres grandes refrigerantes naturales, aparte del agua y el aire, si hay quien los engloba ahí en 5, pero bueno, ahorita quise mencionar 3, que es el amoníaco, que es el rey de reyes de los refrigerantes, es el que nos otorga, bueno, como bien lo mencionan en Semblanzat, donde yo mejor me desempeño, donde tengo más experiencia acá y sé que es en el rango donde se puede operar este refrigerante, es el mejor refrigerante, solo con un pequeño gran inconveniente, que es la toxicidad, que es muy alta y es muy agresivo contra la salud de quien lo operan. Entonces, si bien el amoníaco no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, también existen otras alternativas como para bajar esos riesgos dentro de las plantas. El CO2 y los hidrocarburos o los propanos no son tóxicos. El amoníaco tiende a ser inflamable en ciertas condiciones, aunque el riesgo es bajísimo. El CO2 no tiene esta inflamabilidad, pero los propanos sí es alto. Eficiencia energética, los tres se desempeñan muy bien. El amoníaco tiende a ser un poco más eficiente que los demás. Presiones de operación, el amoníaco tiende a ser de media alta, presiones muy manejables. El CO2 aquí es donde tal vez muchos encuentran ahí el asterisco, el miedo, que son presiones mucho más altas que en el amoníaco. Se requiere una instalación un poco más de cuidado, entonces es donde empieza ahí tenemos ahí un poquito ahí donde trabajar, y en los propanos es baja, y aplicaciones, el amoníaco tiende a ser el rey de reyes en la refrigeración industrial. El CO2 opera más en la parte semi-industrial y los hidrocarburos en chillers o en cargas parciales es donde más se desempeña de mejor manera. Costo de implementación, el amoníaco suele ser alto, el CO2 suele ser medio alto y los propanos suelen ser medio bajo. Y la viabilidad futuro, la realidad es que los tres tienen mucho futuro. No hay ninguna regulación o una vigencia que tengamos como lo es en algunos refrigerantes sintéticos, que ya tenemos fecha de cuándo se deben de dejar de usar. En el caso de estos, como tal, no hay una regulación, algo que nos impida. Entonces, es una opción viable cuando los podamos aplicar y los podamos aplicar de manera inteligente. Entonces, en la matriz de aplicación tenemos, bueno, yo decidí ponerlo de esta manera. El amoníaco, como bien mencioné, en la parte industrial es un uso muy común. En semi-industrial es un poco más limitado y en comercial se vuelve muy inviable. El CO2 se vuelve viable tanto en industrial como semi-industrial, un poco más en semi-industrial.
y en comercial está creciendo. Los propanos para la parte industrial, por el tamaño de los proyectos, se vuelve un poco inviable. En semi-industrial es un poco es más viable, pero bajo control, y en la parte comercial es muy común. Y los sintéticos, ahorita hablando puntualmente de A2L, en la industrial sí se utilizan, pero es poco común. Semi-industrial es más común y en comercial es extremadamente común. Entonces, esto lo podemos tomar como una guía inicial para empezar primero a ir encaminando la toma de decisiones respecto a nuestros proyectos y nuestros sistemas de refrigeración. Es decir, podemos ir definiendo tamaños, podemos ir sabiendo por dónde irnos y por dónde no irnos. De cualquier modo, tenemos esta parte de la cadena de frío, que hablamos mucho de la cadena de frío, que no es otra cosa más que mantener una temperatura controlada y estable y adecuada durante toda la parte de un proceso productivo. En este caso es un proceso de comida, pero puede ser farmacéuticos o alguno que otro. Donde todo empieza en la parte del rastro, que aquí lo empatamos con la parte industrial. Son procesos muy industrializados. Tenemos procesamiento industrial, congelación rápida y almacenaje industrial. En esta parte tendemos a tener equipos muy grandes, tendemos a tener mucha demanda de refrigeración, por lo que el amoníaco aquí cabe perfecto, que es la parte industrial. Después pasamos a plantas de procesamiento y a centros logísticos, donde ya se tiene partes de valor agregado, donde se tiene almacén de producto terminado, almacén de materia prima, tanto en el centro logístico como en el procesamiento de carne, en el procesamiento, en las plantas de procesamiento, y entra en una parte semi-industrial. Es decir, podemos igual mantener el amoníaco, podemos meter CO2 o podemos meter refrigerantes un poco más sintéticos. Y por último, tenemos ya la parte de la distribución final o la parte final de la cadena, donde tenemos los supermercados y ya la distribución hacia el usuario final, donde aquí podemos tener parte de CO2, pero sobre todo lo que ahorita tiene más auge son los A2L. De este lado tenemos también otra guía, un poquito de referencia, donde todo lo que sea, digo, es una regla un poquito de dedo, no tiene que ser así, pero todo lo que sea de 30 toneladas para abajo, pues sería evaluarlo como una parte comercial. De 30 hasta 300 toneladas aproximadamente semi-industrial, y de 300 toneladas hacia arriba más industrializado, ¿no? Entonces, como bien comenzaba al principio, a mí me gusta mucho recordar un poquito el ciclo básico de refrigeración. Esto lejos de decir y saber que todos, o sea, que un sistema debe de contar con estas partes, es saber cómo interactúan entre sí los diferentes componentes principales del sistema de refrigeración. El objetivo básico de un sistema de refrigeración o de hacer frío es mover calor de un punto A un punto B. Empezamos por el compresor, que es el corazón del sistema de refrigeración. Determina tanto la carga como la temperatura a la que va a operar nuestro sistema, así a grosso modo. Tiene un calor de rechazo de un calor que ya sacó de un evaporador. Ajá, y digamos, va hacia el condensador, teniendo el calor, mandándolo al ambiente. Después tenemos una expansión y tenemos, digamos, un evaporador dentro de esta parte, donde, como bien mencionaba, estamos pasando calor del producto hacia afuera. Como lo podemos ver de este lado, tenemos un cuarto de proceso, donde estamos haciendo recircular aire, estamos sacando calor hacia el compresor. El compresor lo manda al condensador, el condensador lo manda al ambiente y digamos, el refrigerante necesitamos enfriarlo y mandarlo a una válvula de expansión y repetir el proceso. Entonces, eso a grosso modo es un sistema de refrigeración básico que creo que todos hemos visto y conocemos. Pero lo menciono sobre todo por la parte de que es importante ver cómo
una selección buena o mala o regular de el condensador o del evaporador o de la válvula de expansión puede afectarnos al compresor. Aquí, como dice recién comenté, el compresor es la base del sistema de refrigeración y la que nos va a dar un buen beneficio o al revés, o sea, nos va a penalizar en dado caso que no esté operando en su punto de eficiencia. Acá, bueno, ya nada más para terminar esta parte, pues típicamente en cualquier sistema de refrigeración, no en cualquiera, pero en la mayoría de los sistemas de refrigeración actuales, nosotros el calor que sacamos del cuarto lo mandamos al ambiente, pero también es importante tenerlo en cuenta para ver si podemos recuperar calor. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, como en la parte de la refrigeración comercial y semi-industrial, comúnmente tenemos células estándar, en la cual atiende a un cuarto o un proceso en específico, y este es muy conveniente para ya sea en temas de costos iniciales y temas de crecimiento de la misma planta o del mismo proceso. Es mucho más sencillo ir creciendo en bloques, ir creciendo en células. Se puede hacer un poco más grande, versiones más grandes o más chicas, sí, pero se vuelve muy conveniente esta configuración para cumplir las necesidades puntuales y futuras, ¿no? Por la parte del sistema de amoníaco, se tiende a poner, como recién mencioné, en zonas de producciones de masa, de producciones en masa. Esta producción en masa, este gran valor que tenemos aquí, justifica los grandes equipos que tenemos que tener instalados. Requerimos un cuarto de máquinas que comúnmente está aislado del proceso. Digamos, este es un tema un poquito más aparte, pero está aislado en un cuarto de máquinas exclusivo para ellos, donde tenemos grandes equipos de refrigeración y podemos hacer combinaciones dentro del mismo equipo dentro del mismo sistema de refrigeración. Se caracteriza por tener alta eficiencia energética y larga vida útil, es decir, estos equipos están muy enfocados también a los mantenimientos. Y por último tenemos los sistemas con CO2. Estos principalmente se utilizan en la última etapa de transformación de materia prima, en algunas ráfagas, y tienden a ser un rack un poco más compactos que un sistema de amoníaco. Es decir, los cuartos de máquinas donde están estos racks tienden a ser un poco más pequeños y un poco más manejables. De lugar de tener pocos compresores grandes, tenemos varios compresores más pequeños y tenemos un sistema centralizado donde tenemos tanto media temperatura como baja temperatura en un mismo rack. El CO2 es un refrigerante que se adapta bastante a la recuperación de calor. Voy a hablar un poquito más adelante, pero básicamente nosotros tenemos que, cuando empezamos a pensar en un proyecto, ver si nos conviene recuperar calor de un sistema de refrigeración que sí o sí debemos de tener instalado y ver dónde lo vamos a ocupar para digamos, tener esa pequeña sobreinversión y tener un beneficio de calor. Entonces, ¿por qué es importante definir estos sistemas y saber cómo operan? Como recién comentaba, al momento de tomar decisiones, tenemos que no solo pensar en lo que estamos gastando en ese momento, sino en cómo vamos a operar. Es decir, no solo pensar en el CAPEX, sino también en el OPEX. En otras palabras, ver qué budget vamos a utilizar para operar de la manera más eficiente que podamos. Entonces, en las tiendas de conveniencia, tenemos que la refrigeración normalmente abarca alrededor de un 50% del consumo energético total de una tienda. En un supermercado es un poco más de lo mismo, andaríamos sobre el 60% versus otras partes como aire acondicionado, iluminación, etcétera. Y en un CEDIS y en unas plantas más industrializadas
tenemos un consumo de alrededor del 70%, aquí dependiendo de cómo sea la configuración del CEDIS y cómo sean nuestras plantas industriales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si queremos tener una operación viable, una operación buena, costos bajos de operación, tenemos que pegarle a estos porcentajes altos y hacerlo de manera inteligente. Y por otro lado, si no tenemos cuidado al momento de tomar decisiones, si no tenemos cuidado al momento de elegir con qué elementos del sistema, con qué refrigerantes, con qué elementos vamos a contar en nuestras plantas, lo podemos afectar de manera negativa y después corregirlo es un poco más complejo. De igual forma, dentro de esto tenemos que conocer bien nuestro sistema de refrigeración y saber dónde estamos ubicados para saber qué decisión tomar. Dentro del sistema de refrigeración, esto aplica para cualquier sistema de refrigeración. El compresor normalmente te requiere la mayor carga eléctrica y el mayor consumo energético. Normalmente anda sobre un 70% versus un 20% del condensador y un 10% de los evaporadores. ¿Okay? Entonces, aquí es claro que nosotros queremos afectar al 70% del compresor de manera positiva, pero ¿cómo lo hacemos? Ayudándonos de la parte del 20% del condensador. Es decir, tenemos que hacer un uso inteligente de los recursos con los que contamos en la planta, sean económicos, sean de energéticos, sean de agua, para que este 20% logre afectar de manera positiva el 70% que tenemos de este lado y tengamos a su vez un impacto positivo en estos 50, 60, 70%, que es una parte global. Es decir, desde acá podemos afectar de manera positiva a nuestra operación global. Entonces, ¿cómo se logra esto? De entrada, con el compresor se pueden hacer varias estrategias, como variadores de frecuencia, motores de imán permanente y demás. Pero esto no, sí, claro que ayuda, o sea, no, pero también podemos poner al condensador a ayudar al compresor a que opere en un punto de mayor equilibrio. Por ahí mencioné al principio de la presentación, ya hace un momento, que tenemos que conocer dónde estamos ubicados. Es decir, por ahí he tenido experiencias donde me dicen, oye, es que tengo este equipo instalado en ciudad A y lo quiero operar en ciudad B y ya hicimos el movimiento y ya lo cambiamos y ya está instalado, pero no me da la capacidad. Y claro que no va a dar, porque si en ciudad A, vamos a pensar un lugar frío, un lugar como Toluca, por ejemplo, que opera en ciertas condiciones, lo quieres poner a operar en un lugar un poco más caliente, un poco más como Monterrey, un poco más como alguna costa, pues las características y el dimensionamiento del sistema de refrigeración no va a ser el mismo. Entonces, antes de nosotros tomar ese tipo de decisiones o antes de nosotros decidir mover equipos, hacer inversiones, tenemos que saber en dónde estamos parados. Entonces, para esto se hace un análisis de clima anual en cada localidad. Es decir, tenemos que saber el comportamiento de los componentes de refrigeración. Tenemos que enfocarnos en cómo se comporta el microclima y hacer un análisis de costo. Nosotros aquí vemos a lo largo de un año las temperaturas y humedad relativa máxima de una ciudad. Claro que esta curva es un poco normal, donde tenemos picos para los meses de junio, julio, y un poco más, digamos, hacia abajo en los meses de enero y diciembre, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos todas las horas de un año y vemos cuántas se van repitiendo y las agrupamos en una distribución normal, tenemos una incidencia, una gráfica como este que nos da una incidencia de temperaturas por año. ¿Esto qué quiere decir? En el eje de las X tenemos las temperaturas
que se van a lo largo del año en grados centígrados, y en el eje de la Y tenemos la cantidad de horas por año que se repite esta temperatura. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para saber cuáles son nuestros puntos máximos, claro, y cuánto se va a repetir estos puntos máximos, pero también dónde es donde más tiempo va a operar nuestro sistema de refrigeración. Y sobre esto, nosotros diseñar de manera que el mismo clima nos dé una ventaja para operar de manera más óptima. En, tenemos que distinguir un poco entre sustentabilidad y desarrollo sustentable. O sea, creo que la parte de sustentabilidad, o la palabra sustentabilidad ahorita está, pues ya lleva tiempo muy, muy de moda, que básicamente es el estado donde tanto lo ambiental, económico y social se coexisten en armonía, y ponerlo con un desarrollo sustentable, que es un pensamiento mucho más sostenible y mucho más integral. Sostenible desde el punto de vista que se mantiene en el tiempo. Es decir, nosotros pensar cómo las decisiones que vamos a tomar ahorita nos van a ayudar a tener un buen performance en el futuro y al corto y a largo plazo. Es decir, no solo pensar en nuestros proyectos de plantas nuevas en el solo CAPEX, sino también en el OPEX, cómo vamos a operar nuestros sistemas, cómo nos va a afectar, cómo vamos a gastar unos recursos y de qué recursos disponemos. Entonces, tenemos que pensar de alguna manera cómo esta coexistencia de la parte ambiental, social y económica nos va a ayudar a mantener un negocio saludable en el futuro. Uh-huh. Acá vuelvo a poner vuelvo a poner el sistema de refrigeración que vimos al inicio, y como bien mencionábamos, nosotros lo que queremos es afectar de manera positiva al compresor, seleccionando de manera inteligente el condensador. ¿Cómo lo podemos hacer? Conociendo los climas en los que estamos. Es decir, tenemos una parte donde si estamos en un lugar donde tenemos condiciones adecuadas, disponibilidad de agua, un costo adecuado de agua, y queremos afectar de manera positiva la energía, podemos optar por condensadores evaporativos. Ahora, existe otro lado de la moneda donde ya hoy en día no tenemos disponibilidad de agua, y dice, ¿sabes qué? Pues mi prioridad está en ahorrar agua, no, por ende vamos a penalizar un poco el sistema, entonces podríamos pensar en condensadores secos. Pero si recordamos la gráfica que recién vimos, podemos aprovechar un condensador adiabático como un punto medio, y un punto medio inteligente, donde aprovechamos las horas donde se puede utilizar solo aire, y solo en picos de temperatura y en picos de carga estar utilizando agua, y estar utilizando agua de manera inteligente. De esta manera afectamos de manera positiva al compresor sin tener que sacrificar mucho uno de los dos recursos. Es decir, por acá tenemos un condensador por aire, donde tenemos altos consumos energéticos y bajos consumos de agua, o prácticamente cero consumo de agua. Tenemos un condensador evaporativo donde tenemos altos consumos de agua y muy bajos consumos energéticos, y tenemos un punto medio, que más que un punto medio es un punto de balance, donde tenemos donde tenemos un consumo adecuado de agua y un consumo adecuado de energía. Esto depende mucho de la ciudad donde estemos, donde se puede aplicar, donde no, qué beneficios vamos a tener y qué beneficios no. Es decir, los beneficios que tengamos posiblemente en una ciudad como Monterrey, una ciudad como Ciudad de México, van a ser diferentes a los beneficios que tendríamos en una ciudad como Cancún o una ciudad como Veracruz. Entonces, por eso al inicio de la toma de decisiones es importante saber dónde estamos parados y
hacia dónde vamos a empujar nuestro proyecto para afectar de manera positiva al propio proyecto y al compresor. Entonces, ¿qué implicaciones tiene la condensación dentro de un compresor? Por aquí puse una tabla así muy sencilla de un sistema doble etapa, es decir, tenemos compresores tanto en baja como en alta, de un condensador adiabático y un condensador por aire, donde por las condiciones de la ciudad, que es Querétaro, para un condensador por aire, el compresor sí o sí tendría que operar a 39 grados centígrados de diseño y el condensador lo podemos diseñar a 33 grados centígrados. ¿Existe un sobrecosto por tener el condensador operando en esas condiciones? Sí, pero ¿qué es lo que logramos al tener el compresor operando acá? De entrada, en carga térmica, tenemos una diferencia donde el mismo compresor, el mismo modelo de compresor, nos da 71 toneladas de refrigeración, en baja, 60 en alta, dando un total de 131 toneladas de refrigeración instaladas, versus en 39 tenemos una penalización en el compresor, teniendo 121.5 instaladas, es decir, tenemos casi 10 toneladas de refrigeración menos. Esto en la parte o en la fase de operación, dependiendo cómo se diseñó en un inicio el sistema, pudiera tener afectación o no. Pero la realidad es que es preferible tener disponibles esa carga térmica extra que no tenerla. Ajá. En la etapa de diseño, seguramente si nosotros estamos pensando en sistemas grandes, este déficit de compresores, de capacidad en compresor, nos podría llegar a incluso pensar en seleccionar equipos más grandes. Entonces, en un consumo energético, también al compresor hacer mayor esfuerzo, tenemos un consumo puntual de kilowatts horas condensando en 33 de 113, teniendo 670,000 kilowatts años versus 771,000. Es decir, tendríamos un consumo más condensando a 39 de casi 75,000 kilowatts hora por año. Esto implica, por el cambio de tecnologías en compresor, un retorno a inversión más o menos de 2 años. Es decir, nosotros al estar de este lado, claro que tendríamos tal vez un CAPEX mayor, pero nuestra operación sería mucho menor y podríamos tener retornos de inversión atractivos y después ya operar de manera mucho más eficiente. Otro tema es que esta parte de estar condensando alto nos lleva a tener, o nos podría llevar a tener motores más grandes, es decir, también una inversión más alta, aunque en el condensador logremos, digamos, bajar costos, pues sí en los compresores vamos a tener ahí un poquillo más de carga, ¿no? De motores, por ende, tanto instalación como arrancadores como ATC, pues, tienden a ser más altos. Entonces, por ahí mencionaba la parte de recuperación de calor. Esta parte es importante tomarlo en cuenta donde se puede aplicar. ¿Por qué es donde se puede aplicar? Porque la parte de recuperación de calor en un sistema de CO2 donde ya tenemos el frío, tiene que ser codependiente del mismo frío. Es decir, el calor que recuperemos, el proceso de agua caliente que logremos recuperar, tiene que estar forzosamente ligado a nuestra operación de frío. Eso es, digamos, un contra que tenemos allá versus otros pros, que es, digamos, consumir menos gas. Este calor lo tenemos prácticamente ya gratis, entre comillas. Es realmente una instalación adicional a nuestro propio sistema de refrigeración. Entonces, es calentamiento relativamente gratis que tenemos ahí. Y contrario a una operación de un compresor en alta, digamos, que queramos tener bajas condensaciones, acá nos conviene condensar un poco más alto, es decir, requerimos
de entrada afectamos de manera positiva al consumo energético del gas cooler en este caso, y por otro lado evitamos o disminuimos el uso de agua, es decir, nosotros queremos que esté operando de manera seca constantemente. Entonces, tenemos a favor digamos, una recuperación de un calor que típicamente mandamos al aire. Logramos calentar agua para algún proceso que típicamente se tendría que usar con gas. Reducimos las emisiones de CO2 que tenemos puntuales y aparte tenemos un ahorro significativo en agua. Entonces, teniendo en cuenta la parte de la eficiencia energética, es decir, los COPs, aquí en la Ciudad de México, o más bien en la Ciudad de México, tenemos un comportamiento similar a este. Es decir, nosotros cuando hacemos un análisis de temperaturas, tenemos temperaturas desde los 0 hasta los 32, 31, 32 grados durante todo el año. Donde destacamos que comúnmente o donde mayormente estamos, o nuestros picos altos son sobre los 17, 18 grados y sobre los 20, 21 grados. Es donde tenemos nuestros mayores picos de consumo. Entonces nosotros tenemos que aprovechar estas condiciones para lograr una eficiencia buena en nuestro sistema de refrigeración. Entonces, si comparamos un COP o la eficiencia de un sistema transcrítico de CO2 con imán permanente versus uno de 449, vemos que en las partes frías del año, en las partes frías del año, tenemos un COP superior en CO2. Digamos, en las partes donde tenemos más incidencias, el COP se sigue manteniendo alto, y solo en las partes ya muy de partes calientes del año, partes altas del año, el CO2 o el R449 igual al CO2. Pero lo que podemos observar, o sea, si nos acotamos solo a esta parte, es que esta condición se cumple muy pocas veces al año. Es decir, la gran mayoría del año logramos tener COP superiores que el R449. Por otro lado, si comparamos el CO2 transcrítico versus un sistema de amoníaco con condensador adiabático, vemos que los COPs son similares, distinguiendo que a partir de este punto, es decir, donde el COP del amoníaco sube, es la época donde vamos a estar utilizando agua, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que estamos utilizando agua de manera eficiente. Es decir, nuestro COP empieza a bajar conforme sube la temperatura, entonces necesitamos tener un pico de agua para mejorar sustancialmente el COP y la eficiencia del equipo. ¿Cuánta agua va a ser? Dependiendo del sistema, pero lo que vemos es que empieza ya en la parte de bajada de la curva, es decir, no va a ser ni todo el año, y va a ser más bien en horas puntuales del año. De igual forma, si colocamos un sistema evaporativo, nuestro COP se mantiene. ¿Cuál es el inconveniente de esto? ¿Cuál es la ventaja puntual de esta? Es que tenemos un COP estable todo el año, y tenemos, digamos, no tenemos esta caída de COP en ningún punto y se mantiene eficiente, pero el inconveniente es que estaríamos utilizando agua durante todo el año. Entonces, aquí entra un poquito el tema de qué estamos priorizando, si el consumo energético o el consumo de agua. Y por último tenemos, bueno, ya la comparación de los 4 tipos de tecnología que estamos viendo, donde, como bien mencioné, a estas horas del año resaltadas en azul son la parte del uso de agua. Esta parte es uso seco de los condensadores adiabáticos, y vemos que con el uso de agua de manera inteligente logramos tener COPs similares o incluso superiores
pero al utilizar agua de manera pues inteligente, no todo el año, podemos igualar los COPs que tenemos en un condensador evaporativo. Entonces, ¿qué más podemos hacer en un sistema o en un sistema de refrigeración? Control inteligente de motores y ventiladores, eso creo que ya para muchos sistemas va casi por default, es decir, uso variadores de frecuencia, uso variadores de frecuencia de manera inteligente. Muchas veces llegamos a creer que ponerle variadores de frecuencias por todos lados a un sistema de refrigeración nos va a dar una eficiencia magnífica, cuando realmente pues no necesariamente. O sea, necesitamos usarlos y instalarlos y operarlos de manera inteligente. Podemos evaluar el condensador en función del comportamiento anual del clima. Podemos optimizar la presión de condensación y de evaporación. Ahorita hablamos puntualmente de la parte de la condensación, pero en la evaporación, en función a la demanda, que es el tema que sigue, en función a las condiciones climáticas, podemos hacer adecuaciones de manera de cerrar digamos, el trabajo del compresor y hacerlo mucho más eficiente. Y aparte, pues tenemos una parte de monitoreo constante que va más enfocado al mantenimiento predictivo. Entonces, para esta parte, pues sí necesitamos conocer nuestro sistema, cómo vamos a operar, conocer de temporalidad, saber dónde estamos parados, qué refrigerante usar, qué condensador usar, y todo para que tengamos un sistema muy balanceado. Como conclusiones, bueno, para tener un buen balance energético, es importante conocer las nuevas tecnologías, los diferentes componentes del sistema de refrigeración y cómo impacta la interacción entre ellos. Es decir, la selección del compresor o del condensador no tiene que ser ajena a la del compresor, y ver y evaluar diferentes alternativas de cómo diseñar un condensador un poco más grande, un poco más chico, un poco más uso de agua 100%, poco uso de agua, nos afecta de manera positiva al sistema general de refrigeración, por ende al sistema, a nuestra operación del día a día. Tener un buen sistema de refrigeración balanceado es el camino a la sustentabilidad. El ahorro de energía es la modulación inteligente de capacidad y recuperación de calor. Y el uso inteligente del agua para balancear el sistema de refrigeración. Es decir, no quiere decir que si utilizamos mucha agua va a ser mejor, más bien utilizarla de manera inteligente. Aquí a manera de contexto también, pues hace 10 años que se puso muy de moda la parte de refrigeración de condensación flotante. Solo pensábamos en reducir el consumo energético y nunca pensábamos en reducir el consumo de agua. Hoy en día han cambiado las necesidades, han cambiado la disponibilidad de los recursos, entonces tenemos que pensar un poquito más en balancear para hacer esto más sostenible. Y la refrigeración se trata de mover calor de un sitio a otro, de un punto A a un punto B, eso lo tenemos que tener claro. ¿Cómo lo hacemos? Es la parte interesante, y un impacto positivo es hacerlo de manera inteligente y recuperar ese calor que ya de por sí ya estamos tirando, y usarlo de manera inteligente en otras situaciones cuando se pueda. Entonces, pues de mi parte sería todo. Agradezco bastante su atención y no sé si haya preguntas. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí. Voy con la primera pregunta por parte de Eduardo Fuentes. Él comenta: en mi caso necesito garantizar temperatura estable aunque haya apertura constante de cámaras. ¿Sus equipos aguantan ese tipo de operación sin dispararse en consumo? Pues ahí depende mucho del diseño, básicamente. O sea, hablando puntualmente del sistema, un buen sistema lo debería de aguantar, porque lo estás diseñando para esa carga que le conocemos como heavy duty. Entonces ahí lo importante es en la etapa de diseño considerar esa apertura de puertas, que muchas veces creemos que no es mucha, pero sí termina siendo bastante. Y también tomar en cuenta la humedad dentro de los puertos, pero sí, o sea, sí podemos ayudarte a crear un buen sistema que aguante esas aperturas sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta por parte de Rodrigo Carena.
Él comenta, ¿puedo integrar sus equipos a sistemas que ya tengo o tendré que hacer una reingeniería completa de mi planta? Sí, se puede, o sea, se puede integrar sin ningún problema. O sea, no hay como tal, ah, o sea, depende del estatus en el que esté tu planta y lo que quieras hacer, pero si es por cambio de equipos, sin problema se puede integrar, o se puede hacer un análisis de caso y se pueden integrar. Muchas gracias. Voy con la siguiente. Esta corresponde a Alex Rodríguez. ¿Cómo resuelven el tema de deshielos en aplicaciones de alta humedad o apertura frecuente? ¿Tienen alguna solución que reduzca el consumo en esas condiciones? Cuando son ese tipo de condiciones, se pueden hacer para captar, o sea, al final del día un deshielo te ayuda a captar humedad. Se pueden colocar serpentines de sobrecalentamiento, es decir, un diseño de un evaporador con un serpentín, digamos, de frío-calor, el cual tenga un pase, o sea, es un serpentín caliente, el cual ayuda a captar la humedad que tú tengas dentro del cuarto. Entonces, y también otra parte es, depende mucho del diseño y dónde tengas instalados los evaporadores, pero sí, sí, o sea, sí podemos trabajar en esa, ver cómo están esas condiciones y trabajar en un serpentín adecuado para tus necesidades. Muchas gracias, Karel. Te comparto la siguiente por parte de Alejandro Osuna. ¿Cómo se comportan sus unidades en cargas parciales? ¿Me recomiendan usar variador de frecuencia o ya tienen alguna solución interna que lo optimice? Mira, el tema de, o sea, el variador de frecuencia, claro que es necesario. En cargas parciales, hay, hablando, por ejemplo, de los racks, tienes varios compresores y no todos tienen que tener variador de frecuencia, lo que mencionaba. O sea, no, muchas veces queremos meterle variador de frecuencia hasta la aspiradora, ¿no? Se puede, sí, lo mejor, no siempre. Entonces, sí, por estándar, los equipos vienen con variadores de frecuencia, pero instalados de manera inteligente, de manera de que los compresores que tengan que abatir la carga completa, la van a abatir, y los que tengan que modular de manera inteligente, lo van a hacer mediante un variador de frecuencia. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Voy con la siguiente por parte de Gabriel Gaona. ¿Pueden personalizarse sus equipos desde fábrica? En proyectos industriales necesito solución adaptada, no siempre estándar. Sí, sí, o sea, hablando de evaporadores, condensadores, sí, sin ningún problema. Esos son equipos hechos a la medida. Estupendo, gracias. En Facebook nos pregunta Josué Victori. Bueno, comenta muy buen contenido. ¿Qué método de pasivado recomiendan en sus condensadores? De pasivado, bueno, ahí realmente depende pues de lo que vayas a tener dentro. O sea, como tal, como un pasivado, pues tenemos, o sea, soldaduras especiales, es hacia donde va la pregunta. Pero pues es, digamos, un serpentín bastante estándar, no es tan, o sea, menos que vayas a meter fluido, o sea, agua, para algún proceso especializado, se puede hacer alguna soldadura especial, pero pasivado per se, la verdad es que no tengo tal cual la respuesta ahorita, pero digamos, lo podríamos investigar y con gusto lo podemos revisar. Muchas gracias. También nos pregunta Josué Victori. ¿El agua del condensador adiabático necesita algún tratamiento? Sí tiene unas características especiales. Ahí sería un tema un poquito aparte, pero así de manera general te lo comento. Requiere o sea, la respuesta corta sí. No es tan agresivo o tan especializado como en un condensador evaporativo. ¿Por qué? Porque la evaporación y el contacto con agua es sobre un pad evaporativo, no sobre el serpentín. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, si bien pedimos una calidad de agua estándar, podemos trabajar con el agua que tú tienes y decirte más o menos cuánto te puede durar ese pad, y ya evalúas tú si es más viable cambiar el pad a los 3 años
o estar dándole un tratamiento especializado de agua durante 4 años, por ejemplo, o 5 años. Entonces, sí se requiere unos valores estándar de agua, pero podemos, digamos, un poquito trabajar con lo que pudieras tener tú en planta, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Enrique Pérez. ¿Cómo obtienen las horas de ocurrencia de temperaturas de un sitio? ¿En qué fuente obtienen esa data o cómo los generan? Tenemos una fuente son páginas que son públicas, de hecho, de la NASA, donde podemos ver puntualmente por región las horas de tanto bulbo húmedo como bulbo seco, entre otros miles de datos que puedes sacar de ahí, pero lo que nos interesa son esos dos. Y hacemos trabajo muy sencillo en Excel y podemos pues, sacar los datos, ¿no? O sea, son básicamente fuentes públicas que les puedo compartir en cualquier momento sin ningún problema. Muchas gracias. Ulises Torres pregunta, sobre hacer retrofit, ¿cuentan con algún tipo de soporte para adaptar la selección al sistema original? Sí, o sea, sí, o sea, realmente ahí es un poquito un caso así de como el primero, ¿no? Que preguntaban de si podemos tener equipos en el sistema, sí, sería evaluar, no, yo no miraría tanto el sistema original, sino cómo están operando actualmente, que digamos, si coincide que es el mismo, que como se diseñó el sistema, pues lo adaptamos ahí, ¿no? Los equipos que se tengan que adaptar. Pero más bien yo creo que vale la pena evaluar cómo estás operando actualmente y sobre eso proponer una solución, digamos, actual que te lleve a una operación más futura, ¿no? Estupendo, muchas gracias. Alex Rodríguez pregunta, para proyectos de baja temperatura, ¿trabajan con algún diseño que reduzca el número de ciclos de los compresores al combinarse con sus intercambiadores? Ay, no entendí tanto, o sea, lo que te refieres por ciclos. Mira, respuesta, o sea, no entendí muy bien a qué te refieres con los ciclos, para serte honesto. Entonces, si gustas, lo podemos, o sea, déjame contacto, lo podemos recibir, ver puntualmente qué necesidad tienes y ver si podemos o no. Perfecto. Por ahora concluimos con las preguntas que tenemos en el chat. Si gustas darnos un comentario final a manera de conclusión, Karel. Bueno, de entrada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por las preguntas. Siempre es valioso escuchar sus inquietudes. Y nada, realmente ahí el mensaje que también, junto con el equipo de trabajo que preparamos esta presentación, que queremos dar es pensar de manera integral al momento de tomar decisiones, no clavarnos solo en un número, por ejemplo, de un compresor o de un CAPEX, sino pensar de manera global e integral, pensando a futuro y cómo estas decisiones nos van a ayudar no solo ahorita, sino a lo largo del año, ¿no? Y no solo de aquí, o sea, de 5, 10, 20 años, las decisiones que tomamos ahorita nos van a ayudar en un futuro. Y sería todo, les agradezco muchísimo. A ti, Karel, muchas gracias. Nos están preguntando por tu contacto, si nos lo pudieras compartir. Y nuevamente te comparto también que están felicitándote por la explicación. Comentan que ha sido muy clara. Ok, muchas gracias. No lo puse aquí. ¿Lo puedo poner? Si gustas mencionármelo, lo puedo mandar al chat. O si gustas mandármelo Ok. por el chat interno. Te lo mando en el chat. Sí, y lo mando en el chat para que lo pongan, por favor, y ya más sencillo, ¿no? Pero ahorita no. Claro que sí. Uh-huh. En cuanto lo recibamos, lo compartimos con la audiencia. Sí, un segundito más. Listo, pues muchísimas gracias, Karel. No, muchas gracias a Agradecemos todos. tu valiosa participación y agradecemos también el apoyo de Goodner para esta sexta edición del Congreso Internacional de Refrigeración CIR 2025. Esperamos colaborar nuevamente contigo pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.